Bueno, pues muy buenas noches. Ya nos encontramos en nuestra segunda sesión perteneciente a este módulo del Antiguo Testamento, parte 2. ¿Por qué la parte 2? Porque, bueno, ya tuvimos una primera parte donde básicamente estuvimos viendo lo que se conoce como los libros del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y también los libros correspondientes a los libros históricos. Bueno, justamente ese esquema lo tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces, en el primer bloque, en el primer módulo, estuvimos viendo lo que fueron los libros del Pentateuco y lo que fueron los libros históricos. Entonces, estuvimos viendo la historia desde cuando Moisés dio ese último discurso, que así termina el libro de Deuteronomio, hasta cuando, bajo el liderazgo de Josué, se hace posesión de la tierra. Luego viene la época de los jueces y todo ese bloque de los libros históricos que ya estuvimos viendo. La semana pasada, en lo que fue la primera sesión de este segundo bloque, estuvimos viendo lo que se conoce como los libros poéticos y los libros de sabiduría. Entonces estuvimos viendo el libro de Job, estuvimos viendo el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y hoy vamos a entrar a una de las partes más voluminosas, como ustedes lo pueden ver en pantalla. El Pentateuco tiene 5 libros, los libros históricos son 12, los libros poéticos y de sabiduría son 5, pero cuando entramos a los libros proféticos, vean que a nivel de volumen son bastantes, son 17 libros. Así es que vamos a entrar a una sección bastante voluminosa, pero para no perdernos en el camino de esos 17 libros, vamos a hacer hoy un repaso panorámico a modo de introducción de qué son esos libros proféticos. Y si nosotros hoy lo dejamos bien claro, disculpen, si hoy lo dejamos bien claro, cuando se lea alguno de esos 17 libros proféticos, se va a tener las herramientas necesarias para poder leerlos y entenderlos. Que esa es la parte, digamos, provechosa de cuando la Biblia deja de ser un mero texto antiguo para que se convierta en una palabra viva de parte de Dios para mi vida. ¿Ok? Eso es lo que se necesita. Entonces, hablemos un poquito con este mapa. ¿Ok? Con este mapa. Quizás si alguno de ustedes está en un celular, el mapa lo va a ver un poquito pequeño, pero ahí cualquier cosa después me lo piden y se los puedo mandar en grande. Vean, este mapa tiene lo que se conoce como la división del Reino del Norte, que ahí lo subrayé en color verde, y el Reino del Sur, que está subrayado en un color azul. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo llegó después de la liberación de las plagas de Egipto, todos los 40 años en el desierto, y cuando ellos llegan y conquistan toda esa zona, que en la actualidad esa zona es lo que se conoce como Palestina, toda esa zona, y si ven ahí abajito donde dice Filistea, por ahí es donde queda la famosa franja de Gaza. Creo que ahí se puede leer un poquito por aquí, Gaza, eh, que actualmente todo eso sigue en conflicto, ¿verdad? Pero toda esa región era un único reino, ¿ok? Ese único reino se logró consolidar bajo el gobierno del rey David, ¿ok? Bajo el gobierno del rey David. Fue donde finalmente todas las tribus tuvieron una organización, digamos, de un mismo gobierno. Recordemos que en la época de los jueces, que fue lo que hubo antes de la monarquía, hay un repaso histórico muy lamentable de parte del pueblo hebreo porque lo que enseña es que hay como un ciclo que se repite. El pueblo cae en pecado, entonces Dios levanta un líder, a ese líder se le llama juez,
los enemigos del pueblo vienen y lo atacan, entonces Dios usa a ese juez para liberar al pueblo, para defender al pueblo, y el pueblo, mientras el juez tiene vida, el pueblo se mantiene fiel. Una vez que ese juez se muere, el pueblo volvía a caer en pecado y otra vez se volvía a repetir ese ciclo. Entonces el pueblo le dijo en aquel momento a Samuel, danos un rey, que fue el primer rey, Saúl. El segundo rey, David, fue el que logró la consolidación de un solo reino. El tercer rey, que es Salomón, él logró consolidar a Jerusalén como la capital de todo el reino. ¿Ok? Entonces, ustedes notan más o menos la ubicación de Jerusalén. Jerusalén queda del centro un poquito para abajo de, el reino. Ahí estaba la capital y ahí estaba el templo. ¿Por qué el templo era tan importante para ellos? Porque el templo simbolizaba la presencia de Dios. O sea, para ellos, en el lugar santísimo del templo, ahí estaba tangiblemente la presencia de Dios. Así lo creían ellos. Entonces, para ellos, tener ese templo significaba que Dios estaba de mi lado, que Dios me protegía, que Dios me iba a sustentar. Ellos se confiaron de tener ese templo y de tener esa presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después de la muerte de Salomón? Que su hijo, Roboam, le dijo al pueblo que para mantener ese templo y para mantener todo el gobierno de un solo reino, les iba a exigir más tributos, es decir, impuestos. Imagínense ustedes que en la actualidad venga un gobernante y que nos diga, la Caja del Seguro Social les cuenta a cada trabajador casi que un 10% de su salario, pues ahora va a ser el 20%. Y el impuesto a la renta es tanto y ahora yo lo voy a duplicar. Toda la gente, ¿verdad? Se alarmaría y se rebelaría en contra de semejante cosa. Algo parecido sucedió ahí. El hijo de Salomón, Roboam, le exigió a la gente muchos más tributos. Y entonces los del norte, ¿ok? Estos acá del norte, se quedaron analizando y dijeron, ¿qué ganancia tenemos nosotros de dar y dar y dar y dar tributos si todo va, el progreso va para el reino del sur? El reino del sur, que es el que tiene el templo, el reino del sur, que es el que tiene a Jerusalén, que es el que tiene el palacio del rey, etcétera, etcétera. Y entonces el norte se independizó, ¿ok? Y entonces el reino del norte dijo, yo con el sur no quiero nada, no le voy a dar impuestos al sur, no voy a seguir el rey del sur tampoco, nos independizamos. Y la independización no fue solamente un tema político, sino también un tema religioso. Porque ahí vean que les estoy señalando con esas flechas. En el sur quedó el templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón, el que nosotros conocemos, pero en el norte ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer también nuestros templos. Y no solo hicieron uno, hicieron dos. Colocaron uno cerquita de la frontera sur de ese reino, en Betel, y colocaron otro aquí arriba en una región que se llama Dan, y en ambas regiones vean que muy convenientemente una es el límite norte del reino y otra es el límite sur de ese reino. Ahí colocaron dos templos. Y ahí dijeron, nadie baje al templo de Jerusalén, nadie vaya al templo de Yahvé, no es necesario. Nosotros tenemos aquí nuestros templos y no solo eso, nosotros aquí también adoraremos a los dioses que nos sacaron de Egipto. Y en esos templos los reyes del norte colocaron imágenes de ídolos. Ojo, este que era el pueblo de Dios, este que era el pueblo de la promesa, el pueblo elegido, el pueblo que había recibido la tierra prometida, ahora
estaba colocando imágenes de idolatría en otros templos y le decía a la gente, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Reino del Norte? Que el Reino del Norte hizo lo que se conoce como un sincretismo religioso. Esa palabrilla, sincretismo, lo que significa es una mezcla, un mestizaje, ¿ok? Una unión de diferentes cosas. En cambio, en el sur, ellos se mantuvieron bajo el liderazgo de los reyes que venían de David y de Salomón y mantuvieron también el culto en el templo de Jerusalén. ¿Por qué esto es tan importante y tan determinante? Porque este es el contexto donde entonces iban a comenzar a surgir los profetas de Dios. ¿Ok? Entonces, los profetas no son sacerdotes, ¿ok? Ustedes quizás me han escuchado a mí en sesiones anteriores que hablábamos de la tribu de los levitas, ¿ok? Los levitas y los sacerdotes, todos ellos eran servidores en el templo y ellos eran los encargados de administrar la ley de los sacrificios en el templo. Ellos entonces se habían convertido en los dirigentes de la religión oficial de los israelitas. Esos son los sacerdotes, los levitas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que ellos dependen de lo que el rey haga. Entonces el rey, los sacerdotes y los levitas se convirtieron en una clase dominante dentro del pueblo. Entonces, ¿quién hablaba en favor del pueblo? ¿Quién llamaba al pueblo al arrepentimiento? ¿Quién llamaba al pueblo a volverse los ojos hacia el único Dios verdadero? Ahí surgieron los profetas. Entonces, el movimiento profético en Jerusalén y que nosotros lo tenemos plasmado en los libros de la Biblia, surge después de la división de los dos reinos. Antes de esa división, hay otros profetas, sí, pero esos profetas no dejaron un material escrito por medio, digamos, de profecía de un libro, como si lo tenemos de un Isaías, como si lo tenemos de un Jeremías, como si lo tenemos de un Joel, donde hay libros proféticos escritos en la Biblia. Hay profetas que surgen en el Antiguo Testamento y que solo son mencionados, pero no hay un libro de ellos. Por ejemplo, el profeta Elías, ¿ok? El profeta Elías fue profeta en el reino del norte, pero no hay ningún libro del profeta Elías, no hay ningún lugar en la Biblia donde yo les pueda decir, hermanos, vámonos al capítulo 2 del libro del profeta Elías. Eso no existe. Tampoco existe, hermanos, vamos a estudiar el libro del profeta Eliseo. No, tampoco. Son profetas que surgieron, pero que no dejaron una profecía escrita en forma de libro. También recordemos, por ejemplo, el profeta Natán, que fue aquel profeta en los tiempos del rey David que llegaba a reprender el pecado de David. Entonces, hubo más profetas de Dios, además de los profetas que dejaron un libro, sí, sí los hubo. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a concentrar en este estudio, como es un estudio de la Biblia, nos vamos a enfocar en los que dejaron libros escritos con su profecía. ¿Ok? Entonces, muy importante ¿por qué surgen los profetas? Los profetas surgen en el contexto de la división en el reino del norte y en el reino del sur. Esta división se dio alrededor del año 930 antes de Cristo. Entonces ahí es donde principalmente en el norte surgen los primeros profetas diciéndole al pueblo arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿ok? Cuando, cuando nosotros en la actualidad
alguien nos habla de un profeta, popularmente la gente tiene la idea de que es una persona que va a anunciar el futuro, que va a anunciar cosas por venir. Esa es típicamente como la mentalidad que en la época moderna se tiene, pero no es así en la Biblia. ¿Ok? No es así en la Biblia. En la Biblia, los profetas de Dios no son adivinos que predicen el futuro. No, no lo son. Los profetas de Dios son voceros autorizados por el Espíritu Santo de Dios para hablar en su nombre. Por eso es que leemos en estos libros que ellos decían, así dice el Señor. Ellos no decían, vean, esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me parece, pueblo, yo opino. No, no, ellos no hablaban así. Ellos hablaban, así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Así era como ellos hablaban. Ellos colocaban su inspiración y ellos colocaban su autoridad no en sí mismos, sino de parte de Dios. Entonces ellos daban estos mensajes y estos mensajes tenían que ver con permanecer fieles a Dios, con abandonar la idolatría. Y ahí sí, si no se abandonaba la idolatría, iban a venir juicios venideros, ¿ok? Juicios en el futuro. Pero entonces no era que ellos se dedicaban a pronosticar el futuro, no, ellos le hablaban a la gente para que se arrepintiera hoy, pero también anunciaban, si ustedes se mantienen en sus malos caminos, Dios los castigará. Pero también los profetas de Dios tenían mensajes de esperanza, mensajes de bendición si el pueblo se arrepentía delante de Dios. Entonces vemos que ellos tienen un mensaje de confrontación, pero también un mensaje de consuelo, ¿ok? Un mensaje que puede ser de esperanza o que puede ser de juicio. Eso es lo que vemos en estos libros. Eh, Como ya lo he mencionado, no se debe confundir este concepto bíblico con el vaticinio de oráculos futuristas. La palabra oráculo también se utiliza para referirse al anuncio de algo que va a suceder en el futuro. No es así la profecía bíblica, ¿ok? Más bien los profetas de Dios relacionaban sus proclamas con los factores éticos del pueblo y no con especulaciones sobre el futuro. Eh, los profetas no solían estar ligados al templo, como les dije anteriormente, ellos no ministraban el sacrificio de animales, no, tampoco ellos estaban al servicio del rey, aunque sí aconsejaban a los reyes y sí los amonestaban a los reyes, pero ellos no estaban cerca de la religiosidad oficial. Los profetas en la Biblia más bien aparecen cercanos al pueblo para predicarles y anunciarles el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no eran parte de la religiosidad oficial, porque típicamente cuando el pueblo cometía idolatría era porque el rey y los sacerdotes lo permitían. ¿Ok? Entonces los profetas al oponerse a la idolatría del pueblo, también se estaban oponiendo a lo que permitía el rey y los sacerdotes, y por eso sus mensajes eran poco valorados, convencían a muy pocos e incluso muchos de ellos terminaron siendo asesinados por el propio pueblo. ¿Ok? También en la Biblia se nos habla desde el Antiguo Testamento, esto no es nada nuevo, esto ha sucedido por miles de años, los falsos profetas que también surgían dentro del pueblo, pero que esos falsos profetas se distinguían porque ellos desviaban, por más bonito que hablaran o por más señales que hicieran, ellos desviaban al pueblo no a adorar al único Dios verdadero, sino a adorar los ídolos de los pueblos vecinos. Y esa era la prueba. Aquí no importa si el profeta hace un montón de señales, si hace aquí, si hace allá. Si ese profeta te dice, inclínate delante de los ídolos, ese es un profeta falso. No es un profeta que proceda de Dios. Entonces vemos que ese es un fenómeno que no solo está presente en el día de hoy,
que ha estado presente desde la antigüedad. De hecho, que este dibujito representa eh, ese momento donde el profeta Elías confronta al pueblo y ellos estaban en el norte adorando a Yahvé, pero también adorando a Baal. Baal es una palabra que significaba Señor. Así lo decían, el Señor Baal, mi Señor Baal. Entonces Elías eh, confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir vacilando entre dos pensamientos, moviéndose entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, a él adoren. Si Baal es Dios, pues entonces a él adoren. Pero no sigan ustedes en esos dos movimientos. Y Elías le dice a los falsos profetas de Baal, les dicen, ve, hagamos algo delante de todo el pueblo, pongamos un sacrificio y que el Dios verdadero sea el Dios que responda por medio del fuego. Y dice la escritura, y cualquier cosa ahora podemos repasar ese capítulo, que durante horas los falsos profetas de Baal estuvieron cantando, danzando y hasta se rompían, se cortaban para derramar su propia sangre, pidiéndole a Baal que Baal respondiera en fuego, que Baal respondiera en fuego. Dice la Biblia algo muy simpático, dice que Elías pasaba y se burlaba y que Elías les decía, griten más duro, debe ser que Baal está dormido, ¿ok? Debe ser que él está ocupado. Entonces, el pueblo estaba viendo todo eso. Y cuando ya ellos se cansaron, Elías, dice la escritura, que preparó el altar, el altar del holocausto, esas piedras ahí representadas, ese dibujo, preparó el altar del holocausto, preparó la leña y luego le dijo al pueblo, échenle en agua aquí, échenle en agua alrededor de la tierra, échenle en agua a todo. Y que después él nada más dijo, eh, Dios responde para que el pueblo sepa cuál es el Dios verdadero y que en ese momento fuego vino del cielo y que consumió el holocausto del sacrificio, consumió las piedras, el agua, todo. Y que el pueblo comenzó ahí, el pueblo comenzó a decir, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, o Yahvé es el Señor, Yahvé es el Señor. Si nosotros termináramos de leer la Biblia, que eso está ahí en el libro de Reyes, si termináramos de leer la Biblia ahí, tal vez diríamos, wow, el pueblo se convirtió, el pueblo tuvo un avivamiento, el pueblo se entregó a Dios. Pero pasamos un par de capítulos y ese mismo pueblo otra vez volvió a su idolatría. Entonces, los profetas en la Biblia es gente que siempre le tocaba estar llamando al pueblo al arrepentimiento. Algunos escuchaban, atendían, otros mantenían su idolatría. Y en eso estaban ahí. ¿Cuál es la importancia de todo esto, mis hermanos? Que Dios nunca ha dejado a su pueblo en silencio, nunca lo ha dejado desprovisto de esa palabra que llama al arrepentimiento, esa palabra que le dice a la gente, vuelve tus ojos al único Dios verdadero. En la Biblia, los libros proféticos se conocen como los libros Nedim, ese es el término en el idioma original. Estos libros tienen un mensaje de renovación, un mensaje de cambio de parte de Dios. Se caracterizan por hacer un recordatorio de las promesas y pactos del pasado. Entonces, muchas veces los profetas hablan de lo que Dios hizo por medio de Moisés, de lo que Dios hizo por medio de los patriarcas, pero ese pasado ellos lo usan como un fundamento para el anuncio de nuevas realidades. Es decir, ellos agarran el pasado, por ejemplo, las plagas en Egipto, de cómo Dios derrotó a Faraón.
Eso había sucedido hacía muchos siglos atrás, pero ellos sacaban eso para decirles, vean, así mismo Dios lo volverá a hacer con ustedes. Entonces ellos usaban ese pasado como un recordatorio de las promesas y los pactos de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta se escribía en el hebreo como navi. Cuando eso se tradujo al griego, la palabra navi se tradujo como profete. Esa es una palabra que significa hablar en nombre de o ser el portavoz de. En la época actual, más o menos es lo que uno llamaría un embajador, ¿ok? Cuando en otro país hay un embajador, digamos en este caso de Costa Rica, entonces es una persona que está autorizada para hablar en nombre de, ¿ok? Eso era un profete, eso era un nabi, era alguien que hablaba en nombre de Dios, del Dios verdadero. Como ya lo hemos dicho, los profetas anunciaban juicio, pero también esperanza. ¿De qué dependía esto? De la aceptación o el rechazo del pueblo que los escuchaba. Y como ya también lo he mencionado, los profetas bíblicos no son adivinos, no son futurólogos, ¿verdad? Están anunciando el futuro. Son mensajeros con autoridad para comunicar la palabra de Dios. Ok, espero que hasta este punto esté quedando claro el mensaje respecto a cuál es el propósito del ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, todo lo que yo les estoy describiendo de los profetas bíblicos, lastimosamente para nada es lo que tradicionalmente mucha gente que en la actualidad se hace llamar profeta muestra otras cosas totalmente, ¿verdad? Muestra que ser profeta es anunciarle a la gente que va a recibir aquí o que va a recibir allá, y no es eso lo que muestra la Biblia. La Biblia muestra que el profeta de parte de Dios en primera instancia lo que va es a llamar al pueblo al arrepentimiento, a el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito en esta línea de tiempo a nivel cronológico que los profetas en la Biblia no están organizados desde un punto de vista cronológico. ¿Ok? Cuando usted agarra la Biblia, eh, usted comienza a pasar los libros y se va a dar cuenta que después de los libros llamados sapiensales o poéticos, el primer libro profético que aparece es el profeta Isaías. ¿Ok? Ese es el primer gran profeta que aparece. Pero ese no fue el primer profeta que dejó, digamos, su profecía por escrito. Entonces, esta línea de tiempo es para ayudarnos un poquito en esta parte. Veámoslo por acá. Eso es como un poquito un resumen de lo que ya hemos venido hablando hasta esta parte. Si nosotros nos posicionamos después de la época de los patriarcas, después del Éxodo, después de la conquista de Canaán, eh, alrededor del año 1200 antes de Cristo es donde inicia la época de los jueces, ¿ok? Esa época de los jueces tiene una duración de unos 100 años, más o menos. Luego de esos 100 años y un poquito más, surgiría Saúl, ¿ok? El rey Saúl. Y el rey Saúl es asesinado en batalla y después de Saúl, entonces surge el inicio del reinado de David. Y eso se puede considerar alrededor del año 1050 antes de Cristo. David reina durante 40 años aproximadamente. Después de David, tiene su reinado Salomón y en el 970 es cuando ya Salomón logra, dentro de su reinado, instaurar el templo en Jerusalén. ¿Ok? Ya cuando hay un templo en ese reino del sur. Como lo mencioné hace un rato, después de Salomón,
con sus hijos se da la división de los reinos alrededor del año 930. Entonces ahí se separa el reino del norte y el reino del sur con los mapas que enseñamos hace un rato. ¿Qué pasó en todo este rango aquí de esta linecita de tiempo, todos estos casi 200 años que transcurrieron? El reino del norte y el reino del sur, voy a volver un toquecito en los mapas para enseñarles algo, ¿ok? ¿Qué pasó durante esos 200 años? Ustedes ven que aquí arriba del reino del norte, ven que dice Siria, ¿ok? Y dice Fenicia y más para arriba hay otras regiones, pero ahí surgiría lo que se conoció como el Imperio Asirio, ¿ok? El Imperio Asirio. Entonces, ese Imperio Asirio vendría ahí, conquistaría todo este reino del norte, ¿ok? Eso sucedió alrededor del año 722-721. Y luego el reino del sur, donde dice Judá, fue también conquistado, pero esta vez por los babilonios. Eso es lo que nos indica aquí la línea de tiempo que les estoy colocando por aquí. Entonces, en el 721, el imperio asirio conquista el reino del norte. Y en el 587 es el imperio babilónico el que conquista el reino del sur. ¿Qué vamos a tener con los profetas? Que los profetas van entonces a estar aquí después de la división del reino, antes de la destrucción del reino del norte, antes de la destrucción del reino del sur y después de lo que se conoce como el exilio. El exilio sería aquí esta franjita de tiempo porque del 587 al 538 es cuando el rey Ciro del imperio persa, él permite que todos esos exiliados que estaban en Babilonia puedan regresar a Jerusalén. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay profetas antes de la división de la destrucción del reino del norte, después de la división del reino, hay profetas antes de la destrucción del reino del sur, hay profetas durante el exilio en Babilonia y hay profetas después del exilio en Babilonia. Entonces, durante toda esta franja de tiempo, aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar todos estos profetas. Vean que estamos hablando de un periodo de unos 600 años en total, donde esos profetas están actuando. Esta tablita de tiempo yo la voy a ir recordando en cada una de estas sesiones que vamos a ir teniendo y vamos a ir rellenando todos estos nombres de los diferentes profetas. El día de hoy, por ejemplo, vamos a ver los dos que marqué en rojo, Abdías y Joel. ¿Por qué estos dos que tienen de especial? ¿Por qué los vamos a ver hoy? Porque fueron profetas antes de la destrucción del reino del norte. La próxima sesión vamos a ver los profetas que estuvieron simultáneos anunciando cuándo iba a venir ya la destrucción del norte y del sur. ¿Ok? Los vamos a ver en bloque. Pero entonces hoy vamos a ver a Abdías, que se ubica alrededor del año 845, y a Joel, que se ubica alrededor del año 830 antes de Cristo. Veamos que Joel aparece aquí en esta linecita de abajo, que fue un profeta que profetizó en el reino del sur, ¿ok? En el reino de Judá. Y Abdías, él sería un profeta que profetizó en contra de Edom. Edom, voy a volver al mapa, voy a volver al mapa. Ven ustedes aquí abajo a la derecha,
ven que dice Edom, ¿ok? Vean que Edom era un vecino al este del reino de Judá. Como ellos estaban aquí tan cerca de Judá, ellos tenían una ventaja, que ellos eran una frontera. Si un enemigo quería venir de aquí, ¿verdad? A atacar Judá, tenía que pasar por Edom. ¿Y qué creen ustedes que hacían los edomitas? Cuando venía un enemigo en contra de Judá, ellos le decían, pasen por aquí tranquilos, a mí no me hagan nada, pero si ustedes van a ir a atacar a Judá, vayan y ataquen a Judá. Entonces vamos a ver el profeta Abdías, eh, que entonces va a profetizar desde Judá en contra de Edom. Y vamos a ver a Joel, que también profetizó en el reino del sur. ¿Ok? Vamos a ver a estos dos el día de hoy. Hablemos de Abdías. Abdías tiene una particularidad, que es un libro bien, bien, bien chiquitico, es una hoja. Ahorita lo vamos a leer, es tan corto que nos alcanza para leerlo ahorita todo sin ningún problema. Eh, Abdías en realidad es un seudónimo, ¿ok? Es un seudónimo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando un artista, ya sea un cantante o un actor o un pintor, ¿verdad? Alguien que se dedica al arte, se toma él mismo un nombre artístico. Entonces, digamos, por ejemplo, que la persona diga, no, no me llamen, qué sé yo, no me llaman Cristian Solís, que es el nombre real, el nombre del acta de nacimiento, del número de cédula, sino que de ahora en adelante quiero que me llamen tal cosa. Y ese es mi nombre artístico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Abdías? Que Abdías no es en sí un nombre como tal, sino que es más bien es un atributo. La palabra Abdías significa siervo de Dios. Entonces, este es un libro anónimo. ¿Por qué? Porque no sabemos si la escribió el propio Abdías, la escribió un discípulo de Abdías o la escribió un escriba que, recordando toda la tradición oral que venía de generación en generación sobre lo que Abdías había dicho, y la puso por escrito. Esas son cosas que no sabemos con precisión, pero lo que sí sabemos es que en medio de todos esos siglos que les mencioné hace un rato, se conservó muy importantemente la profecía de Abdías, que es la que vamos a analizar ahorita. Este libro entonces se ambienta, su redacción se ambienta alrededor del año 845 a.C., por lo que se trata del libro profético más antiguo y también es el más corto dentro de la categoría de los libros proféticos. Contexto histórico del libro de Abdías. Como lo mencioné anteriormente, en Judá se encontraba el templo de Jerusalén, que era donde la gente llegaba a presentar sus sacrificios, a presentar sus ofrendas, y en Jerusalén era también la capital del reino del sur, era la capital de Judá. Eh, Esta capital, Judá, fue atacada por los filisteos y que fueron un pueblo enemigo, y ellos recibieron la ayuda y recibieron el consentimiento del pueblo de Edom. El pueblo de Edom, que como vimos hace un rato en el mapa, se ubica al sur de Jerusalén. Los edomitas, gente de Edom, envidiaban y tenían un trato hostil hacia los judíos, porque ellos también eran descendientes de Abraham. Ustedes recordarán, según el libro de Génesis, que Abraham primero tuvo un hijo con su criada, su esclava, su sierva, y ese hijo fue
perdón, de Abraham tuvo un primer hijo que fue Ismael, pero ese no fue el hijo de la promesa. ¿Cuál fue el hijo de la promesa? Isaac. Y Isaac también tuvo gemelos, ¿verdad? Que fue em, Isaac y Esaú. Entonces, esta gente proviene de Esaú. Entonces, ¿son descendientes de Abraham? Sí, pero no eran descendientes de la línea de la promesa que Dios estableció en pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Ellos no pertenecían, pero sí tenían, digamos, un linaje de sangre de descendencia de Abraham. Y entonces por eso ellos siempre habían sido como rivales de los judíos y no se llevaban nada bien con la gente del reino del sur. Entonces, aunque el pueblo edomita compartía un vínculo genealógico con Abraham, el pacto dentro del pueblo de Dios no los incluyeron a ellos. Por eso, ese era el origen de la hostilidad y la rivalidad que los edomitas tenían contra los judíos. Eh, a nivel del contexto teológico, eh, aquí Dios se presenta como el Señor soberano de todas las naciones. No solamente Él era el Dios de Israel, Él era el Dios de todas las naciones y Él podía traer juicio no solamente contra Judá, sino también contra cualquier nación que practicara la injusticia. Eh, yo quisiera que ahorita voy a hacer una rápida lectura de Abdías. Así es que un segundito por acá. Ok, ok, bueno, antes de leer de leer Abdías, aprovechando que por aquí tengo Deuteronomio capítulo 18 abierto. Vean lo que les mencioné hace un rato. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, a partir de acá del versículo 14. Voy a leer esa sección para que vean ustedes desde la época de Moisés, en Deuteronomio 18, las instrucciones que él había dejado. Dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer, ahí le está hablando a los judíos, consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Ojo lo que Moisés está diciendo, que Dios iba a levantar a otro profeta. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz, el Señor mi Dios, ni a volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. ¿Ok? Entonces, ve, como lo mencionaba hace un rato, vean cómo desde el Antiguo Testamento quedan, digamos, denotadas estas pautas respecto a cómo entender que el profeta es aquel que Dios le pone sus palabras para que hable en nombre de el Señor. Pero bueno, hablemos de Abdías, que es el, el profeta que hoy vamos a analizar. Es un libro pequeñito,
solamente tiene un único capítulo. Vean que lo que son 21 versículos. Eso es la profecía de Abdías, que como ya dije, es en contra de Edom, que estaban en una región fronteriza al reino del sur, el reino de Judá. Voy a ir leyendo para que ustedes sigan por aquí con atención. Dice, esto es lo que dice el Señor y Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje de parte del Señor, un heraldo ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Te haré pequeño entre las naciones, totalmente menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Ahí el profeta, digamos, está burlándose de lo que los edomitas creían que era su fortaleza, ¿verdad? Que ellos tenían cuevas en las rocas y ellos ahí se atrincheraban para protegerse de cualquier enemigo. Entonces, el profeta se está diciendo, bueno, ustedes que piensan que de eso los protege y de que nadie les va a poder sacar de la tierra. Versículo 4. Aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que crean suficiente? Pero a ti te espera una gran destrucción. Si vinieran a ti los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ven, ahí está usando el nombre del antepasado de los edomitas. A ti, Esaú, te saquearán. Te despojarán de tus tesoros más escondidos. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan en tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom no tiene entendimiento. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, tus guerreros temblarán de miedo de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste al margen, en el día que extranjeros se llevaron sus riquezas, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Edom? Que Edom consintió y permitió que los enemigos de Judá llegaran en contra de ella. ¿Ok? Y vean que entonces el profeta le dice, tú eras como uno de ellos, como uno de los enemigos. Versículo 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste disfrutar con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los cruces de caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pero sin duda que, así como ustedes bebieron de mi copa en mi santo monte, así también beberán sin cesar todas las naciones, beberán y beberán, entonces será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Esaú será paja, le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Los de Negev, esto era el desierto que quedaba a la par de Edom, poseerán el monte de Esaú. Los de la región de Cefalá poseerán Filistea, que eran los que habían invadido a Judá con el consentimiento de los edomitas.
También poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat poseerán la ciudad del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino será del Señor. Entonces vean que es un libro corto, es un único capítulo, pero que nos tiene que dejar a todos nosotros la lección de que número uno, Dios está atento a todo lo que hacen todas las naciones, no solamente el Dios de Jerusalén o no solamente es el Dios de Israel, Él es el Dios de todas las naciones, de todo el pueblo, y que Dios castiga, mis hermanos, aún el pecado que existe en esas otras naciones. ¿Ok? Eso es el núcleo de este mensaje del primer profeta Abdías, que él entonces, estando desde Judá, le anuncia a Edom, a los que ellos llaman Esaú, porque ese era su antepasado, que ellos también iban a ser destruidos, que ellos también iban a sufrir porque ellos estuvieron del lado de los enemigos de Judá. ¿Ok? Entonces, todo eso ya pasó, mis hermanos, toda esta profecía ya sucedió, toda esa zona fue dominada por los babilonios, por los medo-persas, por los griegos y después por los romanos. Todas esas regiones fueron conquistadas, muchas de ellas fueron destruidas. Todo este juicio que el profeta Díaz anuncia sobre esa región ya pasó, ya pasó. Entonces, a veces uno lee este tipo de textos y entonces uno podría tener la idea de que, uy, vea todo lo que la Biblia anuncia, vea toda la gente que van a venir en guerra y que van a caer en destrucción. Por eso es que hace un rato pusimos esa línea histórica de tiempo, porque mis hermanos, todas estas profecías de juicio, mayoritariamente ya, bueno, esta de Abdías recontra sucedió y conforme veamos a otros profetas, la grandísima mayoría de ellos ya sucedieron. No se dejen, entre comillas, apantallar o influir por cosas que salen en YouTube, cosas que salen por las redes sociales, de que dicen, vean, está sucediendo el cumplimiento profético de lo que anunció el profeta tal cuando dijo que esta nación y aquella nación. Claramente pueden darse similitudes porque todas estas regiones hasta el día de hoy siguen en conflicto. La región árabe, la región turca, la región palestina, ahí hay mucho conflicto armado. Pero estos juicios de estos profetas del Antiguo Testamento ya mayoritariamente sucedieron en los términos en los que ellos lo colocaron. Así es que no se dejen meter, digamos, una influencia de algo que ya sucedió. ¿Ok? Entonces, el profeta Abdías, un profeta de un mensaje muy concreto eh, y que corresponde al primer profeta. Vamos un segundito por acá, un segundito que se me perdió la pestaña. Ok. Veamos ahora este otro profeta, eh, el profeta Joel. Y ahorita también vamos a leer algunas secciones de Joel. También el libro de Joel es un libro anónimo, como lo mencionábamos hace un rato, o sea, anónimo en el sentido actual de la palabra. Digamos, cuando una persona sacan un libro,
qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, este libro, ¿ok? Dice conceptos bíblicos fundamentales, ¿ok? Y aquí arriba viene el nombre de los autores. Entonces nosotros sabemos que estos autores con esta editorial, ellos registraron este libro con este contenido, con este título. En la antigüedad eso no era así. O sea, en la antigüedad no era que Joel terminaba de hacer una profecía y entonces iba al templo y le decía a los sacerdotes, vean, que alguien escriba esto que dije y que lo preserve para los siglos de los siglos. No, no era así como eso sucedía, sino que los profetas de Dios, ellos daban su mensaje de forma pública, de forma oral, y no solamente lo daban una vez, lo daban muchas veces. Era el mensaje que ellos predicaban, era el mensaje que ellos anunciaban. Estos profetas eran hombres de Dios que tenían discípulos, tenían gente que los seguía, poquitos, porque la mayoría del pueblo más bien se mantenía en desobediencia a Dios, pero muchos de estos discípulos eran los que comenzaban a recuperar y a repetir las profecías de estos profetas hasta que de forma verbal, las ponían por escrito y ya con eso se fueron conservando en el tiempo. Entonces, cuando decimos que es un libro anónimo, nos referimos a eso, porque uno puede decir, bueno, la profecía vino de parte de Dios por medio del profeta Joel, ok, pero ¿quién lo puso por escrito? No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Eso es algo que en la historia en esa época no quedó registrado. Así como en la actualidad uno ve una canción, entonces uno dice, el himno de Costa Rica, el himno de Costa Rica, letra tal, el compositor tal, la música tal. Sí, pero en el hoy quien la interpreta es cualquier otra persona. En esa época la palabra venía de parte de Dios y venía con esa autoridad del profeta. Se fue poniendo por escrito. Recordemos que todo esto primero fue dado en un idioma, después se tradujo en otra, y la preservación de todo esto se fue dando a lo largo del tiempo. Es un proceso muy, muy bonito, muy complejo y que, mis hermanos, Dios ha estado en el control de todo eso desde entonces. El nombre Joel eh, tiene un significado, significa Yahvé es Dios. O cuando decimos Yahvé es Ya, ¿ok? Es la letra Y o la letra J, la A y la H, Yav, ¿verdad? Esas eran la letra J o la Y y la H, eran esas letras, digamos, que se utilizaban para abreviar el nombre de Yahvé. Entonces, Joel significa la terminación el, significa Dios. Entonces, Joel significaría algo así como ya es Dios o Yahvé es Dios. ¿Ok? Ese es el significado, digamos, más profundo de la palabra Joel. Em, este es un profeta que dio su mensaje dirigido hacia el reino del sur hacia el año 830 antes de Cristo. Si recordamos la lineecita de tiempo que hace un rato mencioné, la destrucción del reino del sur vino hasta el año 586. O sea, faltarían muchísimos años antes de que eso sucediera, pero vamos a ver desde entonces qué venía diciendo Joel. A nivel del contexto histórico, en el primer capítulo de Joel se anuncia una gran plaga de insectos. Vienen una plaga de langostas, pero en realidad esto era una metáfora para indicar que así como esos insectos, ¿verdad? Las langostas destruyen las cosechas, que ellos también iban a ser destruidos. En el capítulo 2 se indica que ese ataque sería realizado por un ejército extranjero que los iba a invadir a causa de sus pecados, pero que después de que ellos se arrepintieran, iban a ser restaurados
por el Espíritu de Dios. ¿Qué aprendemos a nivel de la experiencia de fe o a nivel del contexto teológico respecto a este libro? Número uno, esta es una profecía contra el reino de Judá, que es el reino del sur, quienes iban a recibir su castigo en el día de Jehová o en el día del Señor. Esta es una frase que se usa como un sinónimo para referirse a la venida de los juicios de Dios. Es significativo que Dios promete restaurar al pueblo después del castigo, dando de su espíritu para que todo el pueblo sea profeta. Ah, qué interesante, ahorita lo vamos a ir a leer eh, en el libro del profeta Joel. Usted puede seguir mi lectura o eh, puede buscarlo en su Biblia si la tiene ahí a mano. Ok, Joel, voy a leer algunas secciones de Joel. Eh, Vea Joel capítulo uno. Vea el subtítulo que viene ahí en ese capítulo, la invasión de langostas, ¿verdad? Las langostas, que son como estos grillos, pero muy, muy grandes, ¿verdad? Para ellos era una plaga que se comía las cosechas y entonces ellos odiaban ese tipo de plaga. Entonces, esa es como una metáfora. Así como ustedes tienen horror de que sus cultivos, de que sus cosechas, venga una plaga de langostas y se la coma, ¿verdad? Era como el profeta diciéndoles, ¿verdad que ustedes temen que eso pase? ¿Verdad que ustedes no quieren que eso pase? ¿Verdad que no, pueblo? No. Ah, ok. Por sus pecados, así va a venir sobre ustedes, pero un ejército extranjero que los va a invadir, así como si fueran langostas. Vamos a ver un poquito aquí lo que dice en el libro de Joel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Ven lo que hace un rato mencionaba, ¿verdad? O sea, todos estos libros antes de ser libro, primero fueron una tradición oral que se iba pasando de generación en generación. Versículo 4. Lo que dejó el enjambre de langostas, lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña, lo comió la langosta joven o la larva, ¿verdad? Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los que beben vino, porque el vino nuevo les fue arrebatado de los labios. Una nación ha invadido mi tierra, poderosa e innumerable. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló y las derrumbó, dejando blancas sus ramas. Gime, pueblo mío, como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas no se oyen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Vean cómo lo que el profeta hace es anunciar todos los cultivos, todo lo que a ustedes les gusta, todo eso va a quedar en desierto, va a ser acabado, ¿verdad? Lamentes en ustedes los agricultores, giman viñadores por el trigo y por la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos, la vid se secó, y la higuera se marchitó, el granado, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron, y hasta la alegría de la gente se marchitó. Entonces imagínense ustedes estar en un pueblo donde nada de esto ha pasado, donde los árboles están llenos de frutas, donde los campos están verdes, llenos de cultivos, y que de pronto aparezca un profeta de Dios y que les comienza a decir, así dice el Señor, giman ustedes agricultores, lloren ustedes los viñadores, porque ustedes se van a quedar sin árboles, se van a quedar sin cultivo, se van a quedar sin todo esto. Imagínense la impresión de escuchar eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí viene vean lo que sigue diciendo el profeta. Vístanse de duelo y giman sacerdotes. Lamentense en ministros del altar. Vengan ministros de mi Dios.
y pasen la noche vestidos de luto. Pasen las ofrendas de cereal, porque las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea sagrada, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. O sea, los llama al arrepentimiento. Ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca. Vendrá con devastación de parte del Todopoderoso. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se secó debajo de los terrones. Los silos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. Como brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles del campo, aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los canales de los ríos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Entonces, Joel capítulo 1 es todo el anuncio de ese juicio que va a venir y que él se vale de la metáfora esta de las langostas para anunciar se va a perder todo y que los llama, ustedes tienen que hacer una asamblea, tienen que reunirse todos y hacer un clamor a Dios para que Dios los perdone. Ese fue el mensaje de Joel capítulo 1 y suena como un mensaje devastador. Eh, y el capítulo 2 y sigue en este mismo, siguen en este mismo tono, ustedes ahí lo pueden terminar de leer, y yo por tiempo no lo voy a leer todo. Pero sigue el profeta, vean por ejemplo el versículo 3: el fuego devora delante de ellos, las llamas arden, nada escapa de su poder, tienen aspectos de caballos, galopan como corceles, está hablando de ese ejército que va a venir y que va a acabar como el pueblo. Pero veamos luego, voy a adelantarlo aquí un toquecito, bueno, leo a partir del versículo 10. Ante este ejército, el que va a venir a acabar con el reino del sur, con Judá, ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Vean, hermanos, quiero usar este versículo porque yo espero que ustedes me están captando, digamos, la forma en la que el profeta habla. O sea, el profeta no está hablando de forma literal de que la luna y el sol se van a oscurecer, de que las estrellas van a dejar de brillar, sino que el profeta utiliza todas estas imágenes de cosas cotidianas para decirles a ellos, vean, sobre ustedes va a venir un terror tan grande, va a venir un juicio tan grande que la vida entera que ustedes conocen va a cambiar. Eso es como que el sol y la luna se oscurezcan, como que las estrellas dejen de brillar. Entonces no es una lectura literal, o sea, que uno está esperando como la gente, ¿verdad? Que cuando hay un eclipse dice, ay, vea, se está cumpliendo la profecía bíblica. No, todo esto son lenguaje metafórico, lenguaje simbólico que el profeta usaba para llamar la atención de la gente y para decirles, vean, viene un juicio contra ustedes, arrepiéntanse si no va a pasar todo esto. ¿Ok? Truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Si ahí terminara la profecía de Joel con esa frase, ¿quién lo podrá resistir? Como para sentarse a llorar, ¿verdad? La respuesta es nadie, nadie puede resistir ese juicio del día grande y terrible de Dios que vendrá. Pero vean aquí cómo cambia la profecía. Hemos tenido capítulo y medio de puro juicio, 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 todo lo que viene a causa del pecado del pueblo, a causa del pecado de los levitas, los sacerdotes, los ministros del templo. Hace un rato lo vimos en el capítulo 1. Pero vean aquí cómo cambia. Fue el capítulo 2 versículo 12.
Ahora bien, ¿ah? Afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Este es el núcleo del mensaje de los profetas, mis hermanos. El mensaje de los profetas no solamente es juicio, juicio, juicio. El mensaje de los profetas es, vean, Dios a ustedes no los ha abandonado. A pesar de todo lo malo que se hace, a pesar de todo el pecado que hay, Dios no nos ha abandonado. Y si ustedes se vuelven a Él de todo corazón, Dios los va a restaurar. Y dice aquí, vuélvanse con ayuno, con llantos y con lamentos. Vuelvo a lo mismo. No significa que entonces vamos a hacer una jornada de ponernos a llorar y ayunar y lloremos todos juntos para que Dios nos perdone. No, no es aquí algo literal, pero claramente, ¿qué es lo que significa esto de ayunos, llantos y lamentos? Que el pueblo tenía que entrar en un estado de sensibilidad, de arrepentimiento, de entregarse a Dios. Eso era. Y así era para ellos en el Antiguo Testamento y sigue siendo para nosotros en el hoy. ¿Ok? En el hoy es igual. Las formas pueden cambiar, pero lo importante es volverse a Dios de todo corazón. Ve el versículo 13. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Si no, no ganamos nada con que ustedes hagan ahí el simbolismo de que, ay, me rompo las vestiduras, me escandalizo por lo que está pasando. Dice el profeta, vean, en vez de rasgar las vestiduras, rásguense en el corazón. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Vean qué versículo más hermoso. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo, es lleno de amor, es lento para la ira. Ustedes, pueblo, han pecado, se han ido con ídolos, han cometido todo tipo de injusticias, de abominaciones, pero tenemos un Dios que puede perdonar todo eso. Ese es el mensaje del profeta. Pero ¿cuál es la condición? Vuélvanse a Él de todo corazón, vuélvanse a Él. Versículo 14. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea sagrada, congreguen al pueblo, consagren la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, y no entregues tu propiedad como objeto de burla para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró su piedad a su pueblo y respondió el Señor. Algo muy importante, mis hermanos, vean, entre el versículo 17 y el versículo 18 pudieron haber pasado semanas, pudieron haber pasado meses. Como les dije al principio, eso no lo sabemos porque no fue que Joel, como les dije, comenzó un día y se tiró toda esta profecía así de seguido y la dictó y alguien le iba copiando. No, no sucedía así, sino que esta era el mensaje, el mensaje, el mensaje que Joel traía una vez, otra vez, hasta que se fue acomodando por escrito. Entonces ya aquí a partir del versículo 18, vean que viene como la respuesta del Señor ante si el pueblo se arrepentía o no. Entonces dice, entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró piedad a su pueblo. Y respondió el Señor, miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 todo eso se los iba a quitar? Entonces aquí en el capítulo 2 les está diciendo el Señor, yo les enviaré esto hasta dejarlos plenamente satisfechos y nunca más los haré objeto de burla de las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor ha hecho grandes cosas. No temas, tierra.
sino alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen, los árboles producen su fruto, y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégresen, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancias hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces vean en el capítulo 1 todo esto y que Dios les iba a quitar los pastos, los árboles, el aceite, el fruto. Aquí llega y les dice: "Vean, yo sé, les volveré a dar todo esto para que coman y se sacien". Claramente, mis hermanos, vuelvo a lo mismo. Esta es una profecía que no está hablando solamente de cosas de comer, de fruticas y de verduras. Está hablando de algo mucho más profundo. ¿Cuál es el contexto que tiene en común todo lo que estamos hablando? La tierra, ¿ok? ¿De dónde sale el cultivo de la tierra? ¿De dónde salen los árboles de la tierra? ¿De dónde los animales pastan de la tierra? ¿Dónde la gente habita en la tierra? Para ellos aquí lo que estaba en juego era: ¿tengo la tierra que el Señor me dio o voy a perder la tierra que el Señor me dio? Eso era, porque recordemos que esta era la tierra de la promesa, la tierra de donde fluye leche y miel. Entonces, ¿cómo esta tierra, que es la bendición de Dios, nos va a ser arrebatada? Tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que aquí está pasando. Ahora, vea lo que dice el versículo 28, que es lo que Pedro en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo a la primera iglesia en Pentecostés, Pedro se acuerda de esto, de lo que yo voy a leer, y Pedro dice: señores, señores, aquí y ahora está sucediendo lo dicho por el profeta Joel. Vean qué linda esta profecía y que también ya cumplió, ya esto pasó. Pedro dice que en Pentecostés esto ya sucedió. ¿Y qué decía Joel, capítulo 2 versículo 28? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Ojo, esto no significa sobre todo ser humano, aquellos que creen y que no creen, de cualquier tipo de religión, etcétera. No, se refiere: derramaré mi espíritu sobre toda persona, sin distinción. No importa si usted es de la tribu esta o de la tribu la otra, si usted es levita, si usted es sacerdote, si usted es aquí, si usted es allá. Dice el Señor: derramaré sobre toda persona, sobre todo ser humano. Cualquier persona puede ser la depositaria del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa. Dice: los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Ojo, eso significa esclavos. ¿Ok? En el cielo y en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Todo esto, mis hermanos, y aprovechando que tengo aquí la Biblia al frente para buscarla, vean en Hechos capítulo 2 lo que dice Pedro. Eh, vean aquí, Hechos capítulo 2, eh, versículo 15. Dice: estos no están borrachos, que era cuando todos estaban hablando idiomas diferentes,
Apenas son las 9 de la mañana y vean el versículo 16. Vamos a subrayarlo para que lo vean bien. Dice Pedro, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Ven qué hermoso cómo la Biblia se conecta entre sí. Y aquí Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, Pedro recibe que eso que está pasando con la iglesia es lo que ya Joel en el 830 antes de Cristo, ya Joel había anunciado. Entonces vea lo que dice Pedro, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos y siervas y profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que ya leímos hace un rato. Entonces vean cómo estos dos libros se conectan y qué es lo importante para nosotros hoy del libro de Joel. Mis hermanos, que el Señor presenta un anuncio de un juicio, pero que es un juicio que está a la expectativa de que el pueblo se arrepienta y de que el pueblo muestre frutos de arrepentimiento para que en vez del juicio venga el Espíritu Santo de Dios sobre todos. ¿Ve? Entonces, la, la clave es la misma, mis hermanos, en el Señor nada ha cambiado. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. No hay otro camino, no hay otro atajo. Arrepentimiento y fe. Y cada uno de nosotros sabe en qué áreas necesita volver sus ojos a Dios de todo corazón en arrepentimiento y en fe. Bueno, eh, hoy hemos visto de qué tratan en general los libros proféticos, cuáles son los temas que los profetas, no importa el libro que analicemos, vamos a estar analizando todas estas otras semanas los diferentes bloques de los profetas. Todos tienen un esquema muy similar. El pueblo está en pecado, el pueblo necesita arrepentimiento, los profetas traen una palabra que los exhorta a ellos a cambiar. Si no cambian, vendrá un juicio, pero a pesar del juicio, con todo Dios los perdona y los restaura. Eso es un esquema que vamos a estar viendo a lo largo de todos estos libros. Hoy vimos el de Abdías, el libro más corto en el Antiguo Testamento de entre los profetas, y vimos el libro de Joel, el profeta Joel. Eh, Vamos a seguir entonces viendo la otra semana otros profetas más y bueno, espero que haya sido de muchísimo provecho